Capítulo 6 de Daniel, versículo 1 al 3, y después usaremos el resto. Leemos la palabra con toda reverencia. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amado Dios, gracias esta tarde. Yo te bendigo como predicador, Señor, esta tarde. Y te ruego, te pares, Espíritu Santo, al lado mío, para predicar esta palabra, Señor, enseñarla a tu pueblo, transmitirla o retransmitirla, Señor, con un énfasis de amor, para que el pueblo, Señor, la pueda retener y comprender ciertos términos que sirven para poder caminar en esta vida llena de abrojos y en este mar de violencia. Padre, gracias. Porque tus hijos buscamos tu presencia, Señor, porque te necesitamos. Reconocemos tu poder, reconocemos quién eres tú, Señor, y esa razón nos asiste para estar, Señor, pendientes sobre cualquier acontecimiento en el camino. Señor, quédate con nosotros y bendícenos desde ya, Señor. Amén. Amén. El joven Daniel, al cual se refiere este libro, está cautivo en Babilonia. Para retomar un poquito la historia, Jeremías predicó al pueblo para advertirle del cautiverio. Isaías predicó sobre eso mismo para advertirles del cautiverio. Pero lamentablemente el pueblo se puso rebelde, no quiso entender a ninguno de los profetas, y entonces vino una invasión desde Babilonia con el rey Nabucodonosor, y se llevaron cautivos a toda la mayoría de personas, solo dejaron los viejos, y se llevaron más que todos los príncipes, los jóvenes, entre ellos Daniel y sus amigos. Pero este muchacho había sido preparado para poder estar en comunión con Dios. Había sido preparado, consagrado para permanecer desde temprana edad en la fe, en la integridad, en muchas cosas más que son necesarias para poder entender el reino de Dios. Aun cuando estaba en la cautividad, su fidelidad era a Dios, porque como le dio el rey trabajo, le dio cosas bonitas, pero no le hicieron cambiar su rumbo. Él se mantuvo en integridad con Dios. Obedecía, porque la ley de Media y Persia no era fácil, era una ley bien complicada, pero obedecía a la ley de Media y Persia, no en todo, porque obedecía más a la ley de Dios, que era la que había dado a su pueblo Israel. Pero ahí está Daniel cautivo, enfrentando muchas dificultades como las enfrentó José allá con Potifar, pero Daniel un poquito más serias que José. Por eso quiero hablar esta tarde sobre este título: ¿con qué enfrentas tú el problema? Porque quiero trasladar el problema a la iglesia, quiero individualizarlo con cada uno de nosotros, de manera que no creamos que solo a Daniel le puede pasar esto, porque nos puede pasar a todos. Todos vivimos en tribulaciones, todos vivimos en pequeñas cosas, todos vivimos en cosas difíciles, y por qué no decirlos trágicas algunas veces. Pero es importante saber algo: el enemigo ataca a los fieles. Usted se ha encontrado en ciertas veces con personas que dicen: yo cuando vine al evangelio me empezó a pasar de todo. Hermanos, ese es un decir, siempre le ha pasado cosas. El problema es que usted las tapaba de otra manera. Sin embargo, ahora en el evangelio es diferente, siempre nos han pasado cosas. ¿Por qué? Es bien sencillo, hermano, porque el enemigo de los cristianos los ataca porque los cristianos son blanco perfecto para él. Pero ese blanco perfecto se va diluyendo cuando el cristiano verdaderamente se entrega a Dios. En el caso de Daniel, por ejemplo, lo atacaban a diestra y a siniestra, pero él siempre estaba de rodillas. Él siempre estaba buscando al Señor. Note usted que los hijos de Dios son el blanco constante del enemigo. Siempre, siempre, hermano, nosotros estamos a la expectativa y al cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos ataca de todas maneras.
suavecito, medio suavecito, fuerte y más fuerte algunas veces. ¿Por qué? Porque él es, como dice Pedro, es como un león que, que ruge para buscar a quien devorar. En primera de Pedro, quiero que lea conmigo si alcanza a llegar por ahí, habla Pedro en un versículo y le dice al pueblo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que yo estoy corroborando con lo que dice la primera carta a Pedro, sencillamente es lo mismo. El enemigo busca a quien devorar. Y entre los creyentes, hermanos, hay personas débiles, hay personas que todavía no están cimentadas, hay personas que aún no han creído, todavía no tienen la fuerza, el poder, la autoridad, el valor para contrarrestar los peligros del enemigo. Entonces aquí es donde se prepara y dice: velen, sean sobrios y estén pendientes siempre, porque el enemigo suyo es el diablo y se parece a un león que ruge y circula alrededor de los creyentes buscando a quien devorar. Hermanos, la gran diferencia que marca esta palabra es que el creyente ya no es tan fácil de comer. Porque el que vela, el que está ahí orando, el que está buscando de Dios, es como que condimente su cuerpo para que el diablo no tenga el sabor que él quiere para comérselo. Tómelo por ese lado como una figura. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son difíciles de comer. Imposible que se los coma, porque la palabra está con ellos, los asiste, los sustenta, los maneja, los tiene siempre ahí con ellos, hermano. Porque esto es bien importante que lo entendamos de esta manera. Mira, un creyente que está aguadito, un creyente que no ora, un creyente que no lee, que no asiste a un ayuno, que no se congrega, es un creyente a medias, entre comillas. ¿Por qué? Ese está fácil que se lo devore el diablo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los hijos velan y permanecen para que el enemigo no los ataque. Daniel sabía perfectamente bien, aun cuando no estaba escrita esa palabra, que el enemigo lo buscaba para devorarlo, pero él no se dejaba devorar. Él siempre estaba pendiente porque era conocedor del poder de Dios, hermano. Y esto es lo importante de la iglesia. Si la iglesia conoce el poder de Dios, no tiene por qué doblarse ante nadie más. A pesar desde el cautiverio, Daniel sabía que podía resultarle mejor estar agarrado de Dios que el rey de Persia. Fíjense que Daniel, si usted lo ve en el capítulo 5, ahí mismo, se va a encontrar con que él ya tuvo que ver con el rey anterior y le ha dado la revelación de una escritura en la pared. Antes le había dado la revelación al papá Nabucodonosor por un sueño, pero ahora este Belsasar, que es un rey impío, cuando Babilonia se llevó, en la incursión a Israel, se llevó el oro, se llevó todos los utensilios del templo, las copas, los tazones, los platos, se llevó todo del templo que era de oro. Y se le ocurre una noche sacarlos para ver, se le ocurre una noche sacarlos para disfrutar con toda la gente, prostitutas y todo lo que había, y lo consagrado a Dios lo usó. Y esa misma noche apareció en la pared una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Aquella escritura, hermanos, está ahora descifrada, pero en aquel tiempo no había quien la pudiese descifrar. Entonces el rey mandó a traer a los astrólogos y mandó a traer a los sabios, los entendidos, y no pudieron. Porque el que había escrito es Dios. El que había escrito aquella sentencia es Dios. Y nadie puede descifrar las cosas de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Y en este caso dijeron, Daniel puede. Daniel tiene fama de saber interpretar sueños. Daniel tiene fama y él puede hacerlo. Lo que Daniel tiene es lo que Dios le ha dotado, un espíritu superior que no se compra en ninguna parte. Por eso le responde y le dice delante del rey, tus dones sean para ti, todo lo que me quieres dar es tuyo, no lo quiero, es tuyo, y da tus recompensas a otro. Yo voy a leer la escritura en la pared. Y le comienza a hablar del Dios Altísimo. Y le cuenta la historia que hizo con el papá cuando le descifró un sueño. Pero cuando lee la parte importante, que es la que le leyó al papá, ahora Belsasar
quiere que le interpreten eso. Y era una profecía para el rey Belsasar, ¿sabe? Cuando se divide el imperio medo-persa, cuando el imperio babilónico es dividido por el medio-persa, cuando usted ve la estatua que dibujan de Daniel, del reino de oro, el reino de plata, el de bronce y el de barro cocido, ahí está, en esta profecía. Ahí está en esa parte, cuando le dice, oh rey, pesado en balanza has sido y no ha sido hallado completo. Por lo tanto, perecerás esta misma noche. Y según la historia cuenta, hermanos, esa misma noche hubo una invasión, desviaron el río Éufrates porque lo tenían ya preparado, el río Éufrates se fue por medio de la ciudad y el rey de Persia murió, el famoso Belsasar. Pero aquí está la profecía dada por Daniel. Entonces la fama de Daniel era importante. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar, amado hermano, amada iglesia, la oportunidad de ser sabio. Dios te va a dar oportunidad de tener interpretación de sueños. Mucha gente anda con sueños raros y anda preguntando por qué lo soñé, qué es lo que me quiere decir el Señor. Hermano, lo mejor de todo es que busques interpretación del sueño, o tú mismo anda de rodillas y pídele al Señor que te los aclare, porque es parte de cómo Dios te puede hablar. Pero no te vayan a decir mentira, porque a lo mejor te hicieron daño los frijoles y el sueño no es bueno, pero Dios te puede estar dando un sueño importante en tu vida. A Daniel el reino extranjero lo dañaba, era un joven y lo dañaba, pero lo bendecía, porque el rey le quería dar más, y porque él tenía algo importante. Pero sabe que el joven Daniel, amados hermanos, nunca se le subieron los humos, nunca fue orgulloso, nunca se creyó, aunque le hubiesen dado el reino más grande. ¿Sabe por qué? Porque en su defensa llevaba lo que llamamos integridad. Hermano, la integridad. ¿Sabe usted que Job fue un muchacho, que lo vemos en Job capítulo 2, versículo 9-10, si alguien lo tiene por ahí, búsquelo. ¿Cómo Job se encontró con esta gran dificultad? Y de entre toda la dificultad que se encontró es que el diablo le trastornó su vida y Dios lo permitió. Y eso lo resumimos de esta manera. Dios puede permitir que nos ocurra algo, hermanos, pero Dios mismo te va a dar la salida, porque a lo mejor Dios lo que quiere es comprobación de tu fe, comprobación de tu integridad. Y a Daniel le pasan todas estas cosas porque Dios sabe que aquel muchacho tiene capacidad desde niño para ser íntegro. Cuando Job está enfermo, ahí en el capítulo 2, versículo 9 dice de esta manera, se le acercó la mujer y cuando lo vio en la ruina, con los hijos perdidos que ya estaban muertos, y ahora lo ve con un tiesto rascándose, y ahora lo ve en una forma diferente, esta mujer que conocía a Job como era íntegro con Dios, que conocía que Dios estaba con Job, y se daba cuenta y de repente ve que Dios no está con él, se retira de Job. Hermanos, nosotros no podemos retirarnos del problema. Si tu esposo está pasando una dificultad, al contrario, apóyalo. O viceversa, si tu esposa está pasando un problema, apóyala. Y busquen cómo hacerlo, pero de rodillas ante Dios. Porque es ahí donde se ganan las batallas. Mira, Daniel está ahí en esa misma situación, perjudicado por el reino, favorecido por el reino, pero él seguía íntegro con Dios. Y la mujer de Job le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Es una pregunta que le hace al esposo, como queriéndole decir, estás mal, estás para morirte, estás con esa rascadera, estás triste, estás desencajado y aún crees en Dios, aún mantienes integridad con Dios. Y la mujer se equivoca y le dice, maldice a Dios y muérete. Oiga, qué palabra. Pero qué palabra. Por eso es que cuando habla la Biblia de Job, habla de la paciencia de Job. Hermano, si con lo que le estaba pasando y los nervios alterados se podía parar y golpearla o hacer algo, pero él solo usó la palabra y le dijo de esta manera, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y esto complementa lo que yo digo de la integridad. Y le dijo, ¿y qué recibiremos de Dios? ¿El bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Daniel está a punto de la encrucijada de su vida. Daniel está a punto de entrar en el detalle imperfecto, por decirlo así, de la fe. Sin embargo, este muchacho, ahí está. Lo favorece el reino, pero lo desafavorece. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu superior. Lea conmigo el 3 que tiene del capítulo 6 de Daniel. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero cuando usted lee el 2, se da cuenta que Daniel también era un sátrapa, que Daniel también era un gobernador, porque sátrapa quiere decir gobernador, hombre de alto rango con calidad y condición de gobernar un pueblo. Eso es lo que es un sátrapa. Y esto era Daniel. Pero Daniel estaba, como quien dice, en medio de la asamblea legislativa y puede ser el presidente, pero no se sentía más que ellos. La posición de Daniel se la daba a Dios porque tenía un espíritu superior. Sencillamente, hermano. Por eso es que los creyentes tenemos un espíritu superior al de las personas comunes y corrientes que no tienen a Cristo Jesús, lamentablemente. Por eso el cristiano tiene un espíritu superior, porque Dios ha fusionado el Espíritu Santo con el de él para vida eterna y lo lleva consigo con sabiduría e inteligencia sobre esta tierra cuando se presentan las dificultades. Por eso estoy predicando con qué enfrentas tu problema. La integridad, súper importante. Porque Abraham, en su momento, allá en el capítulo 4 de Romanos, usted va a encontrar que Abraham esperaba la promesa. Y dice el capítulo 4 a los Romanos que la esperaba y no dudaba. La esperaba y creía. Si gusta, veámoslo, si lo puede usted leer. Hay tiempo para que lo veamos, por lo menos algunos versículos 4:18. Dice, creyó en esperanza y contra esperanza. ¿Por qué? Porque él era íntegro a Dios, le creía a Dios cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias. Le creía a Dios cuando le dijo, tú eres el padre de mucha descendencia. Le creía a Dios cuando le dijo, de ti van a ser la semilla para que este pueblo sea grande. Entonces Abraham estaba creyendo y dice, no se debilitó en la fe, dice el versículo 19. Y luego el 20 dice, tampoco dudó. Hermano, Daniel no está dudando. Daniel está convencido de lo que iba a ocurrir y él sabe que el rey le quiere dar más y más y eso no le importa. ¿Por qué? Su espíritu superior se notaba, hermano. Por eso es que cuando como creyente tu espíritu superior se va a notar en cualquier parte, en tu casa, donde te pares, en el trabajo. Y lo primero que va a venir sobre la vida tuya es la envidia. Y no le tengas miedo a la envidia. No le tengas miedo a la envidia. Mira, los enemigos son de Dios y son tuyos. ¿Qué quise decir? Bien sencillo. Te dije que al principio los creyentes estamos en la mira del enemigo. Nos ataca. Pero si tú estás, como dice Pedro, velando y estás despierto y estás congregado y estás oyendo la palabra, estás cimentado en la palabra, no te va a pasar nada. ¿Por qué no te va a pasar nada? Porque los enemigos también son de Dios. Y si son enemigos de Dios, Dios te los va a destruir. Hermanos, ¿no cree esto usted? Mira, te voy a contar una pequeña historia. David, un cipote, un muchacho. David se da cuenta que hay un rey allí. Y te lo voy a decir aquí por si lo ponen en pantalla. Allá en 1 Samuel 17, algunos versículos te voy a decir. Fíjate que David era un muchacho que se da cuenta de que un gigante está haciéndole daño a su pueblo. Y ese gigante que le está haciendo daño a su pueblo, lo tiene que enfrentar a alguien. Y yo no sé cómo enfrentas a los gigantes tuyos, tus problemas. Pero aquí este muchacho le quieren dar una espada no muy grande, una armadura no muy grande. Entonces no tiene armas. Pero de repente, él cuenta su historia. Y cuando cuenta este muchacho su historia, le están creyendo. Pero cuando toma la decisión, y te voy a leer lo que dice 1 Samuel 17:40. Tomó su cayado. Su cayado es un bastón con oreja que se utilizaba para las ovejas. Ese cayado es
el pastor, la ovejita que se le salía del redil, la tomaba con el cayado en el gancho y la alaba. Así voy a comprar una para mi perrito que es desobediente. La alaba y la traía al redil. Y también tenía una vara. Por si era más desobediente, le daba con la vara. Por eso dice la palabra, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces esto es lo que hacía David. Un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Oiga, hermano, ¿eran iguales las armas? No, eran desiguales totalmente las armas. Y cuando las armas son desiguales, ¿a dónde está la diferencia? Hablemos de valor, hablemos de integridad, hablemos de poder. Este muchacho sabía que tenía a Dios. ¿Acaso no había sido ungido por Dios cuando lo ungió Samuel? Porque dice la Biblia que cuando lo ungió Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces este muchacho a temprana edad tenía el Espíritu Santo, igual que Daniel frente a los sátrapas, tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios lo tiene todo, no hay enemigo que se le enfrente. Este hombre con un muchacho con una honda y 5 piedras, eso no era suficiente. Por eso es que cuando lee usted el 45, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con una espada, tú vienes a mí con una lanza, vienes con una jabalina, mas yo le dijo, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Esa es la arma más importante, amado hermano, que se llama Dios, y es el arma que tú vas a tener como iglesia, porque no importa la onda, te va a servir, las piedras no importa, te van a servir, no importa la desigualdad de las armas, pero tu arma poderosa se llama Dios, y eso es lo que Daniel tiene. Tu alma poderosa se llama Dios, y eso es lo que Daniel tiene en sus manos. Lo que confabulan contra él. El rey David mayor, ya cuando era mayor, y lo puede ver, no lo busque ahí en 2 Samuel 5, cuando se le revela el hijo Absalón, cuando se le revela el hijo Absalón, David no combate contra su hijo, porque las armas son desiguales. Él lo va a aniquilar, en media hora lo aniquila, pero es hijo de él. ¿Y sabe lo que este hombre dijo? Si Jehová quitó el reino, que se lo dé a quien quiera. Yo me voy. Y se fue. Pero cuando él huía, lloraba. Todos los salmos que usted lee de llanto están ahí, cuando lo persiguen los enemigos, cuando lo van persiguiendo. Pero él va agarrado de Dios. David tenía el corazón de Dios. Y eso se juega un papel importante. Yo te quiero decir algo. Respeta a los demás. Obedece y teme a Dios, porque Él tiene todo. Quiero que veas conmigo Isaías 54:15. Y nos encontramos con algo importante. Cuando el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Y le está hablando antes del cautiverio. Isaías 54:15 dice así. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Si alguno se levanta contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti se levante o esté conspirando, enfrente tuyo caerá. Hermanos, lo que más nos gusta es que caiga enfrente, pero lo importante de esto es estar de la mano con Dios. Porque cuando tú estás de la mano con Dios, como lo estuvo Daniel, lo más seguro es que no son las armas. Lo más seguro es que no es la palabra que él va a decir. Lo más seguro es su oración, porque su aliado principal se llama Dios. Los enemigos se metieron contra Dios en este caso. Porque si alguien conspira contra ti está, yo no estaré con él. Y el que contra ti se meta delante de ti va a caer. Y mira lo que dice el 17, sáltate el 16. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y si te gusta esto, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Daniel todo esto lo tenía claro. Daniel todo esto lo sabía. Por eso es que jovencito tenía el poder de Dios agarrado del mango, por decirlo así, hermanos.
tenía todo el poder y la autoridad, la certeza. Ahora, ¿cómo enfrentó su problema si aquellos sátrapas, según leemos acá, dice que no hallaban en él nada malo? Pero no hallaban absolutamente nada malo de qué levantarle chambre. No había nada malo, entonces se van donde el rey a decirle: quiero, rey, que levantes un edicto en el cual diga que el que no adora a tu Dios sea echado en el foso de los leones. Oiga, y el rey Ciro, mero ahí sonámbulo, no sé qué, firmó el edicto. Y dijo: no, está bien, háganlo. Pero ellos iban contra Daniel. ¿Y por qué iban contra Daniel? Porque tenía un espíritu superior. Y te estoy diciendo que los cristianos los ataca el diablo. Los quiere atacar y devorar. Y eso es lo que quieren hacer con Daniel los mismos compañeros gobernadores. Y ya se metieron contra Dios, Entonces aquí en el versículo 10, cuando Daniel se da cuenta, mira, en el 6:10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como siempre lo solía hacer. Hermanos, le dije a un principio que Daniel respetaba la ley de Media y Persia, pero no toda. Respetaba más la ley de su pueblo, la ley que Dios había puesto a su pueblo, la respetaba. Pero en este caso, de seguro él pensó y dijo: no, mi integridad se mantiene conmigo. Como dijo Job, mi integridad va a estar conmigo aunque me duele el pie del tobillo izquierdo del lado derecho. Lo dije para despertarlos. Tu integridad va a estar aunque te duele el hígado. La integridad con el Señor va a estar aunque choques. La integridad con Dios va a estar contigo siempre a pesar de las vicisitudes del camino, amado hermano. Esta es la gracia de la palabra de Dios y es lo que Dios va a llevar consigo en su corazón de tu persona. Porque la integridad de este muchacho, dice, cuando supo del edicto, eso pareciera como desafiar la ley de Media y Persia. Eso pareciera como que dice: yo voy a abrir las ventanas, yo voy a abrir las puertas y voy a hacer lo que siempre hago y le voy a dar gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Él sabía que sus enemigos lo veían hacer eso, y como lo veían hacer eso y lo veían prosperar y lo veían que el rey le quería dar más, lo querían eliminar sencillamente. Y eso es lo que va a querer el enemigo hacer con la iglesia cuando la vea próspera, cuando la vea bien vestida, cuando la vea preciosa. El enemigo la va a querer zarandear, pero ustedes van a estar bien parados, cimentados en la integridad con Dios, amado hermano. Esto se suma a tu fidelidad, a tu fe grande sobre Dios. No hay otra alternativa. Está de rodillas y dice: y daba gracias a Dios. Oiga, hermano, cuando leo esto y digo: ¿y gracias de qué? Si lo que viene es contra él, el edicto. Y claro, cuando lo vieron que violó la regla, porque ya estaba firmada, fueron donde el rey. Estoy contando la historia, usted la conoce, capítulo 6, 5, 6 y 7 de Daniel, léalo detenidamente y gócese. Daniel estaba decidido, porque de rodillas le mostraba a Dios su fidelidad. Porque nosotros algunas veces vamos de rodillas en clamor, vamos de rodillas en petición, vamos de rodillas en llanto, pero no vamos a darle gloria a Dios y gracias a Dios de rodillas. No es necesario, preferimos levantar las manos y cantar alegre. Hermano, de rodillas también se le agradece a Dios, de rodillas también se llora, de rodillas también se alcanza lo que Dios quiere darte. Y Daniel está ahí, fiel a Dios. Yo me imagino que esa oración era: Padre, ¿leíste el edicto? Sí, hijo, lo leí. Soy dramaturgo, ¿eh? Y entonces le dice: pero dice ahí que yo, si no te adoro a ti, me van a matar. Sí, así dice el edicto. Pero ¿sabes qué, papá? Te prefiero a ti. Mire, eso es lo que yo pienso. Te prefiero a ti. Gracias. Y lo llegan a levantar y se lo llevan. ¿De dónde se llevaron al Señor Jesús? Del monte Getsemaní. De rodillas estaba orando.
Hermanos, de rodillas te van a pasar cosas, pero no te preocupes, las rodillitas de camello que tú tengas, Dios te las va a contemplar de otra manera, amado hermano. ¿Por qué? Porque es de rodillas donde demostramos la fidelidad a Dios. Él sabía que siendo cautivo nada podía hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y mira, ahí, cuando tú, hermano, quieras mostrar tu fidelidad a Dios, no la escondas. Ni te vayas al rincón allá más chiquito y en oscuro, ahí no, hazlo públicamente, hermano. Cuando venimos acá a la ayuna en la mañana, me encantan las mujeres que aquí están gritando, como aquí tenemos libertad de gritar, ¿verdad, hermana Laurita? Cantamos, gritamos, y hermana Edith también está allá, bueno, alguien más del ayuno están acá. Hacemos todo eso. Aquí adoramos a Dios, bendecimos a Dios, y por último, al final nos vamos bendecidos nosotros. ¿Sí o no? Somos el equipo que vamos al terreno a vez en cuando como locos a orar allá, ¿verdad? Cantar en medio del terreno. Y pues los que pasan en los buses han de decir, ¿y esos locos que harán ahí? Pero somos los locos que vamos a conquistar. Somos los locos que vamos a lograr algo. Daniel no está loco, Daniel está demostrándole la fidelidad a Dios públicamente. Le está diciendo, Padre, yo te prefiero a ti aunque me muera. Yo te prefiero a ti aunque me fusilen, yo te prefiero a ti aunque me ahorquen, y yo te prefiero a ti, Señor, aunque más tarde esté en la jaula de los leones. Oiga, eso es lo que ha de haber dicho Daniel, y ahí está. Y yo sigo preguntando, ¿con qué defiendes tu problema? Daniel ahora pasa a otra posición que se llama seguridad. Porque ya pasó mostrando fidelidad, pero ahora está seguro. Seguro, pero tan seguro que lo manda a llamar el rey. Y cuando lo manda a llamar el rey dice, ya me morí. Porque la ley de Media Persia no la podían borrar. Ya me morí, ya estuvo. Eso es lo que pensó y estaba claro que eso era. Se resignó, pero no renunció a Dios. Otro falto de fe, otro infiel podía haber dicho, oh rey, me retiro y me retracto de lo que hice, me equivoqué, oh rey, yo prefiero adorar a tu Dios, pero no me metas a la jaula de los leones. ¡No! Daniel no podía hacerlo, su fidelidad a Dios la mantenía, y ahora está resignado, aunque no está apelando a la ley, está creyendo más en la justicia de Dios, en esa condición está allí. Y el rey sabía que Daniel tenía un Dios. Léalo, 6:16 dice de esta manera. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, miren, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea que ya lo había evangelizado. Ya le había hablado al rey de Dios, Daniel, al rey que estaba allí, al mismo que lo tenía que meter, porque el rey dice que se puso en ayuno, el rey se puso triste, pero ya no podía revocar la ley. Entonces ya no había alternativa para Daniel, ya no había cómo sacarlo. Pero Daniel, cuando lo llevan al foso de los leones, va seguro, pero más seguro que cualquier otro seguro. ¿Por qué? Dios le está permitiendo vivir el suceso o morir con el suceso. ¿Y qué cosa más curiosa? Que Dios le había dicho tantas cosas a Daniel y no lo deja afuera, ni le quema las manos a los que lo van a meter al foso. No hace nada a nadie, lo bajan al foso, a un hoyo. Abajo están los leones. Ya entró, ya está dentro, y Dios no ha hecho nada. Oiga, y cualquiera se puede reír. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios que te ha permitido llegar hasta la cama de hospital? ¿Quién es tu Dios que te ha permitido que te duela tanto la cabeza? ¿Quién es tu Dios que te ha permitido que te pasen todas estas cosas? Hermano, esa es la burla del enemigo. Dios siempre tiene todo preparado, y Dios tiene todo listo. Daniel va bajando por la cuerda amarrado y está seguro que Dios está con él.
Esa seguridad por su fidelidad y ahora la seguridad. ¿Y qué es lo que me dice la seguridad? La seguridad es creer en el poder de Dios, hermano. Y ese creer en el poder de Dios, ¿sabe? Daniel baja. Ya está seguro que Dios está con él. Ahora se llama confiar. Oh, confiar. Pero hermano, confiar. Si ya lo bajaron y los leones ahí están. De seguro los leones andan por las cuevas abajo de ese foso. Y cuando van a sentir que bajó algo, van a venir de inmediato. Aquí es donde entra la confianza. ¿Ah? Aquí es donde entra la confianza. Mira, hay gente que tiene tanta confianza y lo cree. Y lo cree tanto que lo logra. Por eso la Biblia dice el poder que actúa en nosotros. Y por eso la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice la palabra. En mi nombre hollarán serpientes y no les harán daño. En mi nombre tomarán veneno y no se morirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Todos en el nombre de Jesús. Él va en el nombre del Señor. Él va bajando y le dice, Señor, aquí voy. Así como David peleó contra el gigante, yo peleo contra estos leones, pero en tu nombre. Yo estoy seguro que el poder está conmigo tuyo. Y yo sé, Señor, y confío, porque yo soy como el monte de Sión que no se mueve. Hermano, esa parte es importante. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ya está Daniel ahí frente al pozo. ¿Y dónde está? Le sostiene, ¿sabe qué le sostiene? La paz que lleva. Porque cuando tú eres fiel a Dios y te eres íntegro a Dios y tienes seguridad y confianza, entonces viene la paz que gobierna tu corazón, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento en paz vas a soportar cualquier cosa, cualquier dificultad, y Dios está contigo, pero tienes que creerlo. Daniel ya bajó y está en paz. Daniel bajó y bajó en paz. Daniel bajó porque sabía que Dios estaba. ¿Por qué? Dios reconoció su fidelidad. Dios reconoció su seguridad y reconoció su confianza. Y véngase conmigo al versículo 22. Dice la palabra, le narro antes de leer el 22. Aunque se lo ponga en pantalla, yo lo leo, le narro antes. El rey estaba preocupado desde que entró al foso de los leones y le dijo, tu Dios, al cual sirves constantemente, te libre. Pero aquí está este Daniel, abajo. Y el rey preocupado va y ordena que le abran y va a ver. Y le grita, Daniel. No dice así la palabra, pero dije que soy dramaturgo. Daniel, ¿estás vivo? Y aparece Daniel y le dice así, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Oiga, es que aquí dice eso. Daniel creyó que los leones iban a ser gatitos. Daniel creyó que iba a jugar con ellos. Daniel creyó que el Señor les iba a quitar el hambre. Daniel creyó que hasta nombre les ha de haber puesto, este invento mío, hasta nombre les ha de haber puesto a los leoncitos. Ven acá, campeón, ven acá. ¿Ah? ¿No cree usted? Jugó con ellos. ¿Pero dónde atribuyó todo lo que había hecho? A Dios. Dice, Dios nunca me dejó. Dios envió su ángel. Hermanos, si Dios envió su ángel, es Cristo Jesús que estaba ahí. Y es el mismo Jesús que envió a la tierra tu ángel sobre esta tierra para que tú tengas victoria. Para que tú a través de tu fidelidad, a través de tu integridad, a través del poder de Dios, tú puedas gozar de los privilegios de Dios. No hay arma forjada contra ti. Y dice que todo aquel que conspire contra ti, lo hará solo. Y no solo eso, dice que esta es la herencia de los santos. Esta es la herencia tuya como iglesia. Amado hermano, el diablo busca, pero el ángel de Jehová tapará la boca de los leones, hermano. No te preocupes por eso. El hombre es importante cuando confía. Tu iglesia, vas a salir ilesa. Aunque te metan al foso de los leones, aunque te pongan en el horno de fuego, aunque te echen zancadilla, tú vas a salir ilesa.
porque eres la niña de los ojos de Dios. Ore conmigo. Padre bueno, gracias. Mi conclusión, Señor, es que no debo enfrentar el problema solo. Tengo que echar mano de lo mío. Así como David echó mano de 5 piedrecitas lisas, una honda, pero también llevaba consigo la integridad, la seguridad, la sabiduría. Cuando se enfrentó al gigante y le habló y le dijo: tú vienes con armas sofisticadas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, aquel al cual has provocado. Los sátrapas, los gobernadores provocaron a Dios, y Daniel sabía que habían provocado al que lo protegía. Así el enemigo que nos provoque se mete contra Dios. El enemigo que nos provoque o se convierte o queda silenciado para siempre. Señor, entiendo que no debo enfrentar el problema solo. Debo echar mano de mis armas físicas, personales, como son ser íntegro a ti, Señor, fiel a ti, y tener plena confianza en que tú lo puedes hacer. Debo doblar las rodillas como Daniel, públicamente, agradecerte, sea que me vaya bien o me vaya mal. Señor, gracias. Yo te digo, iglesia, esta tarde, vienen tiempos difíciles en los cuales te van a querer obligar a que adores otros dioses. No lo permitas. No lo permitas, porque tú tienes un solo Dios verdadero al que adorar. Y no importa lo que pase, el Señor cerrará la boca de los leones. El Señor estará contigo.